Buenas, soy José y hoy en este tutorial de Zoho Forms vamos a ver cuatro cosas. Por un lado, las reglas de los formularios, la integración con CRM, las reglas de aprobación y la realización de informes. Vamos a empezar un poco presentando el formulario que vamos a utilizar para esta prueba, ¿vale? Es un formulario que tiene 3 páginas y es un formulario de contacto simple, ¿vale? Lo he dividido en 3 páginas para que todas las pruebas puedan ser posibles. Tenemos el nombre, el apellido, la dirección, luego aquí una pregunta de cómo quieres que contactemos contigo, si con el móvil o con el correo electrónico, y la GDPR, ¿vale? Las reglas de los formularios son esos mecanismos que tenemos para hacer ciertas automatizaciones de forma que no tengan que rellenar toda la información o que se muestren campos según la información que vayan rellenando, ¿vale? Existen diferentes de 3 tipos. Las de campos son las más utilizadas y esta vamos a utilizarla de forma que cuando en cómo quieres que contactemos contigo, cuando sea correo electrónico se muestre el correo electrónico, ¿vale? Es muy sencillo. También podemos elegir ocultar el móvil, opciones agrupadas cuando es una lista de selección y, por ejemplo, podemos provincias de España y aparecen todas las provincias, ¿vale? Si seleccionamos un campo que seleccione el país y luego en otro tenemos todas las provincias de 3 países, por ejemplo, en agrupadas, podría hacerse, ¿vale? Pero vamos a ir con una simple que es seleccionan la mejor manera de contactar con ellos, correo electrónico, se muestra correo electrónico. Y después vamos a hacer otra, que es la contraria. Cuando sea teléfono, se muestre teléfono. Vale. Después tenemos las reglas de formulario. Estas reglas se activan una vez que se ha rellenado el formulario, ¿vale? Cuando se rellene o se actualice. Estas reglas rara vez se utilizan porque, por ejemplo, son muchas veces configuraciones del propio formulario, ¿vale? Que cuando se rellene y hayan puesto correo electrónico que se envía a una landing page y cuando haya sido móvil, pues que se le asigne la tarea al usuario de llamar, ¿vale? Tendríamos que seleccionar un usuario, etcétera, etcétera. Pero estas reglas a mí me gusta más ejecutarlas directamente en Zoho CRM, ¿vale? Bien porque tenemos más soltura con Zoho CRM y así nos llevamos siempre toda la información a Zoho CRM. No, tampoco tiene mucho más. Y luego están las reglas de página. Esto es por lo que he hecho 3 páginas, ¿vale? Porque solo se puede hacer con 3 páginas. Con 2 no te dejaría. Voy a poner que cuando datos de contacto, cómo quieres contactar conmigo es un teléfono, se salte GDPR, por ejemplo. Y aquí, si no cumple ninguna de las reglas anteriores, que se muestre GDPR. Aunque el campo de cómo quieres contactar conmigo es obligatorio. ¿Vale? De esta forma, en un formulario muy extenso, dividido en muchas páginas, lo que podemos hacer es que el usuario no tenga que llenar tanta información y sea mucho más simple. Vale, ahora vamos a ver el tema de la integración. Como veis, tenemos integración con diferentes herramientas, de Zoho y también tenemos de otras como puede ser de Google, otros CRMs como Salesforce, Microsoft Teams, elaborar nuestro propio webhook, rellenar combinación de campos, aunque este ya se puede hacer en configuración, y con Zapier, ¿vale? En sí, yo siempre recomiendo Zoho CRM, ¿vale? Y de Zoho CRM, si queremos ya hacer otras integraciones, pues es más sencillo. Para Zoho CRM es muy sencillo, solo tenemos que seleccionar el módulo al que va a ir, que es, en este caso es posibles clientes, aunque tenemos casi todos los módulos que hay en CRM. Elegimos el diseño, esta es una prueba que hizo una compañera, así que estándar, y
ya nos dice que rellenemos los campos obligatorios. Clasificación no lo tengo, así que voy a crear un campo rápido para rellenarlo porque es aleatorio y lo voy a poner en oculto. Vale. Y aquí ya lo que hay que hacer es encajar los campos con los campos de CRM con los campos que hemos puesto en Zoho Forms, ¿vale? Nos aparecen primeros obligatorios, pero luego habrá que poner pues, el nombre, va a ir con el nombre, el correo electrónico, va a ir con el correo electrónico, no, perdón, el correo electrónico agregado es uno que coge Forms automáticamente. Siempre creo que es mejor poner el que ponga el usuario, mucho más certero y así cumple la GDPR. Teléfono, acepto términos y condiciones, vamos a poner términos y condiciones, fecha y hora y fecha y hora, ¿vale? Tampoco IP, por tenerlo todo completo. Vale, aquí nos da a elegir las acciones que queremos que este registro tenga en el CRM. Por ejemplo, podemos decir que se ejecuten automatizaciones o blueprints, ¿vale? Que sea archivos adjuntos. Si ponemos un campo de un archivo adjunto en Forms, nos lo podemos llevar a CRM o a los archivos adjuntos de CRM. Yo, por ejemplo, siempre pongo la copia del formulario que se adjunte en CRM. Que se ejecuten los procesos de aprobación. Lo voy a poner para el siguiente paso que veremos, ¿vale? Insertar o actualizar el registro, que aquí nos darán los campos únicos. Nosotros en este CRM de prueba tenemos como campo único el correo electrónico, pero si tuviésemos también DNI o teléfono, nos aparecería y podríamos ordenarlos. Es decir, que en el caso de que pongan correo, por ejemplo, imaginemos que ponemos correo electrónico que tenga más prioridad que teléfono. Si en un registro ponen el correo electrónico de un posible cliente y el teléfono de otro posible cliente, actualizará el del correo electrónico porque le hemos dado más prioridad. ¿Vale? Y aquí preferencias de insertación o actualización, siempre que sí. Deseamos sobreescribir los valores existentes de CRM con valores vacíos de Zoho Forms. Es decir, si hay un lead que no me ha rellenado el teléfono, que me lo rellene, si lo tiene relleno en Forms, que me lo rellene en CRM. Que se ejecute la regla de asignación, ¿vale? Bien por territorios, bien por preferencias. Creo que no tenemos ninguna. Vale, pues tenemos, vamos a poner asignación de fuentes y podemos añadir este registro con una etiqueta. Vamos a poner una etiqueta manualmente que va a ser formulario de prueba. Vale. Después, como he comentado, tenemos las aprobaciones. Las aprobaciones existen distintos niveles. Por lo general, se suele poner solo uno, es decir, solo un usuario o un tipo de usuario pueda aprobar. Aquí tenemos un usuario de prueba, vamos a ponerlo, ¿vale? Que va a completar todos los registros. Aquí podemos seleccionar si queremos que o bien o solo lea o pueda escribir información sobre la información que ha metido el cliente en Forms, que el aprobador la pueda modificar. Por lo general se suele poner solo lectura, excepto en algunos campos que a lo mejor el cliente necesita cierto consejo, no se ha expresado bien, ¿vale? Pero por lo general es solo de lectura. Y las notificaciones, ¿vale? Para
cuando se agreguen los aprobadores, cuando el aprobador tenga un nuevo registro que aprobar y cuando el aprobador verifique o apruebe, mejor dicho, un registro, un usuario a un cliente. Es decir, por ejemplo, pongamos una solicitud de matriculación en la que el alumno la ha rellenado, el aprobador la aprueba y al alumno le llega un correo electrónico con felicidades, tu solicitud ha sido aprobada, ¿vale? Las configuraciones siempre son iguales, ¿vale? Pueden salir de y elegir el usuario, vamos a poner aquí este. Para el usuario podemos añadir etiquetas solo son etiquetas de lo que ha rellenado el cliente. Y nada, simplemente una vez hecho le llegaría el correo electrónico, ¿vale? Los ajustes de aprobación, aquí, bueno, básicamente esto es qué pasa cuando se aprueba un registro, ¿vale? Tenemos cómo quieres que se llame, si a lo mejor es validar o invalidar, perdón, o invalidar. Y luego los correos electrónicos, de aprobación y denegación, ¿vale? Y aquí ya simplemente es cuando podemos añadir otros usuarios que aprueben, ¿vale? Una vez esto esté, vamos a ver otro usuario, Academy, vale, es que no tengo más, no hay más usuarios en este usuario de prueba. Vale, pues esto vamos a dejarlo así, ¿vale? Y vamos a hacer también, luego lo probaremos, pero vamos a hacer un informe, ¿vale? Los informes, aunque sean de un formulario en concreto, se hacen desde fuera del formulario. Como veis, para hacer yo un informe tengo que ir a la casa e informes, ¿vale? Un informe es muy sencillo de hacer. Aquí tengo ya uno hecho de prueba, pero voy a eliminarlo y voy a realizar uno nuevo. Los informes podemos elegir que sea de todo el formulario o poner algo en concreto. Por ejemplo, seleccionamos el informe, perdón, el formulario al que le vamos a hacer un informe. Elegimos el formato, la fecha y la hora, la zona horaria, etcétera. Y luego vamos a poner un filtro personalizado que va a ser que me diga solo este informe solo va a tener los formularios en los que se ha seleccionado correo electrónico. De forma que podemos hacer otro informe que nos ofrezca los formularios en los que aparece el móvil como forma de comunicación. Podemos también poner filtros automáticos basados en filtros personalizados. Y luego podemos ocultar columnas en los informes. Por ejemplo, el móvil no lo queremos porque va a ser un informe para correo electrónico. Y después, por ejemplo, la dirección. Y la línea única, que eso era vacío. Vale. Y ya está. Lo que vamos a hacer ahora va a ser probarlo. Abrimos el formulario. Voy a poner un nombre que va a ser J. Iniesta. Una dirección. Y ahora, ¿veis? Ya nos aparece correo electrónico o móvil. Tenemos que seleccionar, no podemos pasar sin seleccionar la forma de contacto. Yo voy a poner correo electrónico y voy a poner uno falso. Y nada, simplemente es la GDPR, ¿vale? Y el captcha que habíamos metido anteriormente. Vale. Una vez hecho esto, tenemos por aquí un lado tenemos una entrada de revisión de formulario. Si le damos, nos lleva al formulario y
como hemos puesto antes, la opción de validar o invalidar la entrada del formulario. Si le damos a invalidar o a validar, podemos dar un motivo, ¿vale? En este caso simplemente vamos a validarla. ¿Vale? Y ahora para probar el correo electrónico, vamos a poner otra. El correo electrónico, no, perdón, el informe. Vale, pues ya tenemos los dos, ¿vale? Vamos a ir al CRM. Vamos a ver que tenemos ya los dos... Ah, no, todavía no han entrado, si no me equivoco. Vale, aquí nos vuelve a salir que tenemos otro de... otra aprobación. Vamos a validarla. ¿Vale? Vamos a ver el informe mientras se van creando los posibles clientes en el CRM, porque suele tardar a lo mejor un minuto. Vamos a ir a informes. Vamos a ver qué hemos hecho nosotros ahora. Vale, y ya se ha añadido. Aquí nos dice que se ha añadido. Bueno, y así es como quedaría el posible cliente creado desde form, ¿vale? Al final hemos puesto campos muy simples. El correo electrónico, la dirección no la hemos puesto, ¿vale? La clasificación que nos hemos inventado, pero bueno, como veis se pueden coger ciertos datos, se puede hacer mucho más grande y, bueno, meter más campos con más diseños, pero bueno, creo que así se puede ver un poco el potencial o vislumbrar el potencial que tendría Zoho Forms.